Era un viernes tarde por la noche y estaba sentado en mi oficina revisando una lista de candidatos para una nueva vacante que acababa de abrirse como director regional de una compañía química especializada en productos ecológicos para el manejo del suelo. Tenía mucho en mi plato. Nuestros productos eran utilizados por agricultores para manejar fertilizantes y la contención de agua, lo que ayudaba a mantener sostenibles nuestros suministros de alimentos. Estábamos orgullosos de ser pioneros en ofrecer soluciones seguras para el medio ambiente en una industria que no siempre priorizaba eso. 2 miembros de mi personal de oficina se irían pronto, ambos porque sus cónyuges habían sido ascendidos y se mudarían fuera del estado. Esto significaba que tendrían que renunciar en los próximos meses, así que nos estábamos moviendo rápido para cubrir sus puestos. Nuestro equipo de ventas trabajaba en 8 estados del Medio Oeste y este año superamos nuestras metas, lo cual fue un gran hito para nosotros. Ruby, mi asistente ejecutiva, se asomó a mi oficina para darme la actualización que estaba esperando. Stanley, los 8 candidatos confirmaron sus entrevistas para el lunes. Me voy por esta noche, dijo con un pequeño saludo mientras se iba. Todos los jueves viajaba a diferentes estados dentro de mi región para dirigir una reunión de ventas que usualmente tomaba medio día. Para el viernes por la noche ya estaría de regreso a casa. Mi esposa, Marjorie, aprovechaba esas noches para salir con sus amigas, aunque a lo largo de los años habíamos acumulado una factura considerable de niñeras. Estos viajes me permitían reunirme cara a cara con nuestros representantes de ventas, ayudándoles a mejorar su rendimiento y resolver cualquier problema. Era una inversión que valía la pena, pues no habíamos tenido ni una sola renuncia en 8 años, algo casi inaudito en esta industria. Acababa de regresar a la oficina a tiempo para terminar algunas tareas finales antes de irme a casa. La compañía había tratado de convencerme de delegar estos viajes de ventas en alguien más, pero valoraba el tiempo tranquilo que me proporcionaban. Entre Marjorie, que siempre estaba al tanto de todo, y nuestros 3 hijos, esas horas de paz en la carretera eran una oportunidad rara para reflexionar. Además, mantener el presupuesto de la compañía bajo control era importante para mí, y estos viajes ahorraban el costo de contratar a un gerente de ventas. Nuestra hija mayor, Olivia, se estaba preparando para graduarse e ir a la universidad en otoño con una beca completa, lo cual era un gran alivio financieramente. Nuestra hija menor, Sophie, tenía 16 años y estaba estudiando para su permiso de aprendiz. Estábamos en un buen momento como familia. Marjorie y yo llevábamos 20 años de casados, y ella trabajaba como asistente ejecutiva para el fiscal de distrito. El fiscal acababa de aceptar un trabajo muy bien pagado con el gobierno federal y, aunque tenía más o menos mi edad, nunca se había asentado. Siempre había rumores, pero nunca los creí. Durante los últimos 15 años, mis padres habían sido lo suficientemente amables como para recibir a nuestros hijos cada segundo fin de semana del mes, dándole a Marjorie y a mí el tiempo que necesitábamos para reconectar. Ese gesto probablemente salvó nuestro matrimonio en un momento en que realmente lo necesitábamos. Con Olivia preparándose para hacer una pasantía en la oficina de un senador en Washington este verano, esa etapa estaba terminando, pero había marcado una gran diferencia para nosotros a lo largo de los años. No hace mucho, mi papá decidió comprar kits de ascendencia para nuestros 3 hijos, con mi aprobación. Los enviamos, curiosos por ver si aparecía algún pariente desconocido. A Olivia le pareció divertido mantener los resultados en secreto para su madre hasta que llegaran, sabiendo que podría tomar 5 o 6 meses. Este fin de semana, Marjorie había planeado un viaje a Memphis para que viéramos un concierto en el Orium y regresaríamos el domingo. Ella siempre encontraba maneras de añadir recuerdos especiales a nuestro tiempo juntos. Conocí a Marjorie durante mi último año de universidad, pero no fue la típica historia de encuentro bonito. Yo era un vendedor en uno de los partidos de fútbol de nuestra escuela, vendiendo snacks a la multitud. El papá de Marjorie formaba parte del equipo médico del equipo de fútbol, así que ella siempre tenía boletos gratis. Ese día ella estaba con una cita y tuvieron una pelea por algo trivial. Las cosas se intensificaron y, cuando ella empujó a su acompañante, él tropezó conmigo haciendo que tanto yo como mi bandeja de snacks rodáramos por las gradas de concreto.
Lo siguiente que recuerdo es que desperté en una cama de hospital con la cabeza envuelta en vendas. El doctor me informó que tenía 25 puntos de sutura en la frente debido a un corte profundo. Mayeri me visitó a diario, abrumada por la culpa, durante mi semana en coma causado por lesiones internas. Incluso conoció a toda mi familia cuando empecé a reaccionar. Recuerdo que, cuando empecé a despertar, vi lo que pensé que era una especie de figura etérea, casi como un ángel, a mi lado. Me tomó un momento darme cuenta de que no era una visión del más allá, sino en realidad Mayeri. A su lado estaba mi entonces novia, Lindsay. Recuerdo sentirme confundido y, para ser honesto, un poco decepcionado de verla allí. Iba y venía de la conciencia, y cuando finalmente desperté, Lindsay se había ido. En su lugar estaba Mayeri, quien se quedó conmigo mientras me recuperaba. Nuestra relación creció lentamente después de eso, aunque nunca lo formalizamos realmente. 3 meses después estábamos casados. Nunca olvidaré lo impresionante que se veía ella caminando hacia el altar, 5'8" de estatura, largo cabello rubio, ojos azules penetrantes y una figura que llamaba la atención. Sin embargo, para nuestro 5º aniversario las cosas no iban tan bien. Pasamos por una etapa difícil y por un tiempo hasta consideramos separarnos. Pero de alguna manera logramos mantenernos juntos. Un día, después de salir de un restaurante popular llamado Charlie's Bar and Grill, famoso por lanzar panecillos a través del salón, tuvimos una conversación seria. La comida no era nada del otro mundo, pero el lugar le recordaba a Mayeri en la cocina de su madre, así que hicimos una parada en el camino a casa. Mayeri sacó un tema que me tomó por sorpresa, empezó a hablar de la infidelidad, sugiriendo que tal vez yo debería considerar tener una aventura. Continuó diciendo que las normas del matrimonio estaban cambiando y que eso podría ayudarnos a entendernos mejor. Me quedé atónito, por decirlo menos. Su sugerencia no me cuadraba en absoluto, me parecía egoísta y manipuladora, como si me estuviera dando permiso para lastimar a otra persona por nuestro propio beneficio. No pude contenerme más y le pregunté: ¿por qué demonios querrías que te engañara? ¿Hice algo tan malo que esperas que esto acabe con nuestro matrimonio? El auto quedó en un incómodo silencio. Mayeri siempre respondía rápido, pero esta vez no dijo nada. Después de unos minutos volví a encender la música, pero no podía sacudirme la sensación de que algo más profundo estaba sucediendo. Cerca de 1 hora después, aún en la carretera, a unos 40 minutos de casa, ella apagó la música de nuevo y se disculpó. Stanley, lo siento. Creo que he estado leyendo demasiadas de esas ridículas novelas románticas. No sé en qué estaba pensando. Luego volvió a encender la música como si todo estuviera bien. Pero la cosa es que tanto nuestros hijos como yo sabíamos que ella odiaba esos libros. Eran el placer culposo de su madre, pero Mayeri siempre los había descartado como chabacanos y por debajo de su nivel. No lo soportaba, así que su explicación no tenía ningún sentido. Mientras nos acercábamos a casa, me di cuenta de que había una parte de su vida que nunca había cuestionado realmente, sus salidas de los jueves por la noche con sus amigas. Siempre me habían parecido inofensivas. En las pocas ocasiones en que yo estaba en casa un jueves, ella se saltaba la salida para quedarse conmigo. Pero ahora, después de esa extraña conversación, empecé a preguntarme si sucedía algo más. ¿Salía a bares con sus amigas? ¿Estaba involucrada en algo dudoso? Para cuando estacionamos en la entrada de la casa, ya había decidido que descubriría la verdad. Esa noche, después de que nos acomodamos, pasé un rato con mis padres. Mencionaron que querían hablar conmigo en privado al día siguiente y me insinuaron que estaban preocupados por Mayeri y nuestra hija menor, Sophie. No estaba seguro de a qué se referían, pero acepté reunirme con ellos alrededor de las 3, después de terminar mis entrevistas de trabajo a la mañana siguiente. Le dije a Mayeri que iría a casa de mis padres por la tarde y que tal vez cenaríamos un poco más tarde. Ella no tuvo problema con eso. Cuando mis padres llegaron, nos reunimos en mi oficina y, tras un poco de charla, mi papá fue directo al grano. Stanley, realmente lamento haber enviado esos kits de ascendencia para los nietos. Obtuvimos una coincidencia.
Sophie tiene una abuela por parte de su padre biológico que ha estado buscando a su hijo y a sus descendientes. Dicho esto, me entregó un formulario de Ancestry.com. Mostraba el nombre y número de teléfono de una mujer. Se me hundió el corazón. Pude ver en la expresión de mi papá que él ya sabía lo que significaba. Papá, no creo que sea un error, dije respirando hondo. Veamos qué podemos averiguar. Tomé el teléfono de la oficina y marqué el número del formulario, activando el altavoz y empezando a grabar la llamada. Quería asegurarme de tener un registro de todo lo que pasara a continuación. Después de un par de timbrazos, respondió una mujer. Habla Stanley Spencer, estoy buscando a Sylvia Ted con respecto a una coincidencia de ADN en Ancestry.com, expliqué. Está hablando con ella, respondió. ¿En qué puedo ayudarlo? Dudé un segundo y luego dije. Bueno, es complicado, pero acabo de enterarme de que mi hija menor, Sophie, es su nieta. ¿Está hablando de Sophie Spencer? Preguntó, con curiosidad en la voz. Sí, confirmé. Entonces, quizás usted conozca a mi hijo, a quien tuve que dar en adopción cuando tenía 15 años, continuó la señora Tate. Tal vez, si supiera su nombre, respondí. Fue adoptado por una familia con el apellido Harper. Su nombre de pila era Andrew, reveló la señora Tate. Se me cayó el alma a los pies. Mis padres y yo reconocimos el nombre de inmediato, y su confesión fue como una pesadilla que se desenvolvía ante mí. Él está vivo y bien, dije todavía en shock. Es el fiscal de distrito aquí en el condado de Butler y también es el jefe de mi esposa. Ahora todo tiene sentido porque nunca se casó. Es mi único hijo, confesó la señora Tate. Tengo cáncer de pulmón en etapa 4 y no me queda mucho tiempo. ¿Podría permitir que Sophie me visite antes de que muera? Cubriré todos los gastos. Solo quiero conocerla y dejar mi patrimonio en sus manos. Dadas las circunstancias, dejaré que mis padres coordinen todo. Ellos organizarán su visita este fin de semana, accedí. Pero no puedo dejar que Sophie viaje sola. ¿Hay algo más que necesite? Por favor, proporcione una declaración notarizada para que mi abogado lleve a cabo una prueba de ADN, pidió la señora Tate. Querrá verificar su identidad antes de cambiar mi testamento, considerando el tamaño de la herencia. No hay problema, le aseguré. Le paso la llamada a mi papá y él se encargará de los detalles. Saliendo de mi oficina, le entregué a Ruby, mi asistente ejecutiva, la grabadora personal. Transcribe y notariza tanto mi conversación como la llamada telefónica. Es esencial para los trámites de divorcio. ¿Preparo también la autorización para la prueba de ADN? Preguntó Ruby, mostrando cuán bien entendía la gravedad de la situación. Sí, por favor, respondí. Pero manténlo en secreto por ahora. Necesito unas semanas para investigar las actividades de mi futura exesposa los jueves por la noche. Luego me dirigí a mi asistente Mark. Necesitaré la ayuda tuya y de tu esposa con un asunto personal, dije, señalando cuán serio se había vuelto todo. Mi esposa, Sadie, casi termina hoy su turno en la central de despacho. Le enviaré un mensaje de texto para que venga de inmediato, respondió Mark, captando la importancia de la situación. De vuelta en mi oficina, organizamos los detalles. Mark y Sadie usarían la llave de repuesto que tenían de mi casa para empacar algo de ropa para Sophie. El próximo viernes la sacaría de la escuela y la dejaría en su casa antes de las 10 de la mañana. Después de despedir a mis padres, llegó Sadie. La envié a la oficina de Mark y me uní a ellos poco después. Mientras tanto, Ruby ya había transcrito los documentos y hecho las copias necesarias. Les entregué a Mark y a Sadie una copia de la conversación que tuve con mi esposa. Le di a Ruby la documentación que me había dado mi papá y le pedí que hiciera copias adicionales para el abogado. Mark y Sadie eran amigos cercanos, profundamente afectados por lo que estaba pasando. Discutimos cómo descubrir más y sugerí un plan. Mark usaría mi auto de la compañía para los viajes de ventas, mientras que Sadie usaría el auto de Mark, fingiendo un entrenamiento cruzado durante los próximos meses. Mientras tanto, yo seguiría discretamente a Mayeri los jueves por la noche para reunir pruebas.
Mis sospechas aumentaban, especialmente después de que Mallory me sugiriera tener una aventura. Empezaba a creer que ella planeaba fugarse con Andrew Harper y que esa aventura suya me justificaría a mí para pedir el divorcio o, más bien, justificaría a ella para culparme. Sadie estuvo de acuerdo e incluso sugirió involucrar a la policía para recopilar evidencia detallada. Tenía un contacto que podía ayudar. Más tarde, Ruby nos actualizó sobre la partida de George Townsend de la oficina del fiscal de distrito y su paso a la práctica privada. Sadie me pidió que le enviara saludos a George cuando lo visitara. Trazamos un plan para recopilar más información y luego me dirigí a ver a George. George era un abogado conocido por su participación en el movimiento por los derechos de la mujer, desafiando importantes precedentes legales. Su enfoque poco convencional estaba generando controversia en la comunidad legal. Mientras hablábamos, las piezas empezaron a encajar. Mis problemas matrimoniales con Mallory habían comenzado alrededor del tiempo en que ella empezó a trabajar con Andrew Harper, lo cual también coincidía con mi ascenso y mis viajes más frecuentes. Si ellos realmente tenían una aventura todos los jueves, yo había sido ciego ante esa traición por más de 15 años. Los regalos costosos que Andrew le daba a Mallory ahora parecían mucho más sospechosos. Cuando llegué, George estaba listo. Sadie ya le había informado de todo. Me entregó los códigos de acceso a la casa de Andrew Harper y también el código de la alarma. Incluso proporcionó un número de teléfono que me conectaría con un equipo de profesionales que podrían ayudar discretamente. George, que había crecido en vecindarios difíciles, aún conservaba contactos para hacer las cosas con bajo perfil. Los códigos de acceso seguirían siendo válidos hasta el fin de semana, luego Andrew sería notificado de que debía cambiarlos. George también propuso una estrategia para demandar a Andrew por manutención infantil desde el nacimiento de Sophie, lo que potencialmente podría arruinarlo económicamente bajo las leyes estatales. Sugirió que transfiriera temporalmente la autoridad parental de Sophie a mis padres hasta que terminaran los procedimientos judiciales, para evitar reclamos de manipulación. Cuando le ofrecí a George un pago por adelantado, se negó, diciendo que alertaría a Mallory de que algo estaba sucediendo. En su lugar, pidió un cheque que pudiera hacerse efectivo una vez iniciados los procedimientos legales. Salí sintiendo que George realmente velaba por mis intereses. Finalicé todos los documentos que otorgaban a mis padres la custodia temporal de Sophie a partir del viernes. Estuvieron de acuerdo en que era la mejor opción después de que George y yo les explicamos todo. Más tarde, Sadie llegó en su Ford Taurus 2002, ya que Mark estaba en su primer viaje de ventas. Ella dejó su auto conmigo y se llevó el de Mark a casa. Mi hija mayor, Olivia, me envió un mensaje de texto diciendo que Mallory no vendría a cenar, iría directamente con sus amigas. En cuanto llegó Sadie, intercambiamos autos y empacé mi maleta. Stanley, dijo Sadie, el equipo está listo. Solo dinos a dónde ir. Gracias, respondí. George quiere que lo llame cuando sea el momento para que él pueda entregar la notificación personalmente. No pude evitar preguntarme sobre la enemistad personal de George contra Andrew. Él se mueve por principios, explicó Sadie. Andrew es conocido por no cumplir sus promesas. Más tarde esa noche, vi a Mallory y Andrew salir de sus oficinas en autos separados, encontrándose para cenar en Charlie's Bar and Grill. Después, se marcharon por caminos distintos. Seguí a Andrew hasta su casa y me ubiqué de manera que pudiera ver sin ser visto. Mallory llegó primero, usando el código de la alarma para desactivar el sistema y entrar. Minutos después, Andrew apareció y se saludaron con un apasionado abrazo en la puerta. Dejé de grabar cuando desaparecieron en el interior. El equipo de George había instalado micrófonos y cámaras en 6 habitaciones de la casa de Andrew, cortesía del hijo de un vecino que estaba en prisión pero aún tenía contactos. Todo se transmitía en vivo en una página privada, proporcionando evidencia irrefutable de su aventura. Cerca de la medianoche, mi hija Olivia llamó angustiada. Mamá no está en casa y no responde el teléfono, dijo. Llámalo a Andrew e insiste en que te pase con tu madre, le dije. ¿Por qué, papá? Preguntó Olivia, confundida. Porque él ha sido su compañero de los jueves por la noche durante más de 16 años,
revelé, enviándole un clip del encuentro que tuvo con la policía más temprano esa noche. Olivia comprendió rápidamente la traición de su madre. Después de enviarle a Olivia el clip, le pedí que abriera la puerta principal, pues estaba de regreso para enfrentar a Mallory. Mientras tanto, George me llamó para informarme que había entregado órdenes de restricción tanto a Mallory como a Andrew, prohibiéndoles acercarse a nosotros. Al entrar al garaje, Olivia abrió para que estacionara el auto de Sadie adentro. Olivia, le dije, ¿recuerdas al cerrajero que cambió las cerraduras? Formaba parte del plan, motivado por los resultados de la prueba de ADN que demostraban la conexión biológica de Sophie con Andrew Harper. Olivia estaba visiblemente conmocionada y la abracé hasta que se calmó. Después, fuimos a la cocina para tener algo de privacidad. Le reproduje la grabación de la conversación que tuve con Mallory durante nuestro viaje de vuelta de Memphis, dándole una visión clara del comportamiento manipulador de su madre. ¿Por qué mamá te animaría a engañarla?, preguntó Olivia con lágrimas en los ojos. Para desviar la atención de sus propias acciones, en caso de que se descubrieran, respondí. Irónico que su sugerencia provocara que saliera a la luz toda la verdad. Antes de que pudiéramos continuar, alguien llamó a la puerta. Era un oficial de policía, informándonos que habían interceptado un taxi que llevaba a Mallory. Le habían advertido sobre la violación de la orden de restricción y la obligaron a regresar. Esa noche, Olivia y yo hablamos largo rato. Estaba atónita al descubrir que su madre había tenido una aventura durante más de 16 años. ¿Cómo no lo vimos antes?, preguntó, intentando procesarlo todo. Le expliqué que era fácil pasar por alto dada la ocupada vida que llevábamos. Los niños eran pequeños, yo viajaba con frecuencia y confiaba plenamente en Mallory. Olivia asintió, dándose cuenta de lo profundamente que Mallory nos había manipulado a todos. Lo que más me dolió fue cuando Olivia señaló que su madre había utilizado la confianza que le teníamos para mantener su aventura oculta. Mientras mi hija se levantaba para hacer café, noté los primeros destellos del amanecer filtrándose por las ventanas. En ese momento recibí un mensaje de texto de Mallory, pidiéndome con urgencia hablar sobre algo relacionado con nuestra hija mayor, Olivia, antes de que yo regresara de mi viaje. Pensando cómo responder, le aseguré a Olivia y luego respondí al mensaje de Mallory. Rechacé su intento de manipulación, diciéndole que continuara sus planes con Andrew Harper, pero sin los niños. Le expliqué a Olivia que su madre había sugerido que yo tuviera una aventura no para arreglar nuestro matrimonio, sino para usarlo en mi contra en caso de divorcio. Mallory nunca se imaginó que la atraparían después de tantos años. Pude ver lo difícil que era para Olivia escuchar la verdad. La gente a menudo lucha por aceptar realidades dolorosas, pero eventualmente las enfrenta. Abracé a mi hija mientras volvía a llorar. Acabábamos de calmarla cuando mis otros dos hijos, Elliot y Sophie, se despertaron. Encendí la televisión de la cocina, con la intención de ver las noticias de la mañana, y pronto se unieron a nosotros para el desayuno. Todos se sorprendieron de verme en casa. Luego, para nuestro asombro, apareció una imagen de Mallory en la pantalla. Mi hijo subió el volumen. Se me rompió el corazón por mis hijos al escuchar a su madre y a Andrew riéndose y burlándose de mí, llamándome ingenuo y tonto. Mi esposa hizo un comentario sarcástico sobre mí que provocó que ambos estallaran en carcajadas. Sin embargo, la reportera intervino diciendo que probablemente ya no se reirían después de que su plan de involucrarme con un escort fracasara. La escena cambió para mostrar a George Thompson entregando demandas a ambos, a Mallory y a Andrew. La reportera dio detalles y mi hija Sophie rompió en llanto, corriendo a sentarse en mi regazo. Fue en ese momento, de la peor manera posible, que se enteró de que Andrew, su padre biológico, no era su papá, sino el amante de su madre desde hacía muchos años. Elliot lo resumió bien al preguntar qué decía la actitud de su madre hacia mí sobre cómo se sentía con respecto a ellos. Una vez que Sophie se calmó, Olivia y yo les explicamos todo lo ocurrido desde que Mallory y yo volvimos de Memphis. Gestioné que se ausentaran de la escuela el viernes y el lunes para que tuvieran tiempo de procesar lo sucedido. Justo cuando estábamos a punto de empezar a desayunar, Sophie interrumpió exclamando que el jefe de policía estaba en las noticias.
Subimos el volumen de nuevo. El jefe de policía anunció públicamente que tanto Mallory Spencer como Andrew Harper, nuestro fiscal de distrito, estaban siendo investigados penalmente y que se había formado un equipo especial fuera del condado para liderar la pesquisa. Reflexioné sobre lo rápido que las acciones privadas pueden convertirse en escándalos públicos y cómo la sociedad tiende a ser implacable cuando personas como Mallory y Andrew quedan al descubierto. Después del desayuno, les pedí a los niños que se sentaran a la mesa. Les mostré a cada uno una copia de la carta que mi papá había recibido de la coincidencia de ADN de Ancestry. Luego le dije a Sophie: tus abuelos vendrán a recogerte para que puedas conocer a tu abuela biológica. Está muy enferma y ha pedido verte. Hay una razón importante para la reunión, pero creo que es mejor que ella misma te la explique. Agregué: para mí, siempre serás mi hija. Si tienes alguna pregunta, siéntete libre de hacérsela a tus abuelos. Luego le pedí a Olivia que ayudara a Sophie a empacar para el fin de semana mientras llamaba a mis padres. Cuando las chicas se fueron, Elliot se dirigió a mí y preguntó: ¿cómo lo llevas, papá? Me cuesta, admití, pero hago lo posible por mantener la compostura. Recuerda, hijo, que si alguna vez te encuentras en esta situación como padre, tienes que mantenerte fuerte por las personas que dependen de ti. Dicho esto, llamé a mis padres para explicarles lo que pasaba. Dijeron que vendrían en cuanto terminaran de empacar su auto, aún les quedaba cerca de una hora antes de tener que salir para su vuelo. En ese momento, algo cambió para bien en mi relación con Elliot, estuvimos más unidos que nunca. Los tres vimos partir a Sophie, la hija que había criado, junto a mis padres para conocer a su abuela biológica por primera vez. Recé para que todo saliera bien y para que Sophie siguiera viéndome como su padre cuando regresara. Mientras tanto, en la oficina del fiscal de distrito, el ambiente era tenso. Mallory había salido a comprar ropa nueva tras haberle remolcado el auto y cambiado los neumáticos. Andrew estaba ocupado revisando la demanda que George le había entregado. Aunque no tenían una muestra directa de ADN, la conexión biológica con Sophie era innegable y Andrew no podía refutarla. La verdad sobre su relación y el hecho de que Andrew fuera el padre biológico de Sophie ya era de dominio público, convirtiéndose en una pesadilla política para ambos. Bajo la ley, ahora el fraude incluía no revelar hechos importantes, y George había utilizado esto para demandar tanto a Mallory como a Andrew en una demanda civil. Estaba claro que los dos me habían engañado durante años. Aunque varios abogados creían que George y yo teníamos un caso sólido, nadie estaba dispuesto a involucrarse, probablemente debido a la temible reputación de George en los tribunales. La difusión de su comportamiento en Facebook, incluyendo su plan para arruinar mi vida, se había convertido en noticia de primera plana, especialmente considerando mi reputación en la comunidad. Mallory, quien frecuentaba una tienda de ropa cercana desde hacía años, nunca esperó ser confrontada allí. Una mujer la acusó de estar loca, diciendo que debería haber previsto las consecuencias de sus actos. La mujer se refería a las fotos comprometedoras de Mallory que habían circulado en Facebook. Más tarde, cuando Mallory regresó a la casa de Andrew, vio una compañía que terminaba un servicio. Suponiendo que la consideraban la propietaria, le sugirieron reiniciar los códigos de seguridad. Fue más tarde cuando se dio cuenta de que no se había hecho verificación de firma electrónica. Mallory llamó a Andrew para preguntarle quién podría estar intentando sabotear su nuevo puesto en St. Louis y le contó lo que había descubierto. Ambos sospecharon que esto se trataba de algo más que mi simple protección, creían que había motivaciones políticas involucradas. Mientras Mallory se preparaba un café, revisó la petición de divorcio que yo había presentado. Le dolió darse cuenta de que sus propias palabras habían provocado mis sospechas, su sugerencia de dañar la vida de otros le había dado las pistas que necesitaba. Además, la coincidencia de ADN de Ancestry.com había expuesto la verdadera paternidad de Sophie, amenazando con destrozar a nuestra familia mucho antes incluso de que Sophie naciera. Se dio cuenta de que yo había orquestado todo la noche anterior para revelar la verdad oculta de su vida. Mientras tomaba otro sorbo de café, llamaron a la puerta. Cuando abrió, se encontró con el señor Harrison, el vecino al que Andrew despreciaba. Señora Harper, lo saludó, ¿en qué puedo ayudarla?
En la narración original, se refería a M.R. Harrison que detestaba a Andrew. Mantengo la situación como aparece aunque en el texto inglés Andrew no fuera oficialmente señor Harper en ese momento, pero continúa la traducción fiel. Entregándole un sobre legal, el señor Harrison explicó. Stanley usó mi casa como base para todo anoche. Se lo permití con gusto después de que Andrew Harper logró que mi hijo recibiera la pena máxima. La información en este sobre se compartirá también con el resto de su familia hoy. Stanley me pidió que averiguara si todavía te estás riendo de él. Marjorie llevó el sobre a la cocina y lo abrió. Dentro había fotos incriminatorias, imágenes de ella entrando a la casa de Andrew con su llave, saludándolo en la puerta y teniendo encuentros íntimos, todo captado por la cámara. También se incluía el metraje de su enfrentamiento con la policía. El documento final era una carta firmada por mí que revelaba las posibles repercusiones públicas que podrían dañar seriamente su futuro. Decía que, para cuando regresé de Memphis, me había quedado claro que planeaba nuestro divorcio. Había pasado días tratando de entender cómo su afecto por mí se convirtió en animosidad. Me di cuenta de que me culpaba por lo que consideraba los fracasos en su vida, especialmente en la época en que solo teníamos 2 hijos, y que anhelaba su libertad de soltera. Por eso había recurrido a otro hombre, Andrew, para revivir la libertad que una vez tuvo. La carta continuaba diciendo que ella había permanecido en el matrimonio no por amor, sino porque Andrew no quería la responsabilidad de criar hijos, ni siquiera a los suyos. No podía dejar a los niños con un hombre que veía como inútil, así que se quedó viviendo una mentira por años. Cada vez que ella y Andrew evadían las consecuencias de sus actos, su odio hacia mí crecía. ¿Cuánto se habrían reído a mis espaldas? ¿Belittling me hacía que Andrew la amara más? Decía que lo que no podía perdonar era el mensaje que ambos enviaban a nuestros hijos, y que ese mensaje los marcaría para siempre. Aún no entendía cuánta diversión encontraron en humillarme, usando a nuestros hijos como peones en un tablero de ajedrez. El reportero de KDAX News lo resumió perfectamente. ¿Todavía se están riendo de Stanley Spencer? Observé a Olivia, Elliot y Sophie mientras oían a su madre burlarse de mí en televisión nacional y se me partió el corazón. Nuestro hijo Elliot lo expresó así: si me ves como basura, ¿qué dice eso sobre cómo me ves a mí? La carta concluía diciendo que si tanto ella como Andrew me veían como un tonto, ¿cuánto tiempo pensaron que podrían mantener ese juego? Las manos de Marjorie temblaban tanto que dejó caer los papeles. Estaba consumida por la amargura, sin mostrar preocupación alguna por mí, nuestros hijos o cualquier otra persona. Era egoísta y estaba impulsada por sus propios deseos. Lágrimas llenaban sus ojos. Yo tenía una manera de señalar los defectos de la gente sin condenarlos abiertamente, y mis palabras la habían golpeado con fuerza. Vi que sus acciones eran, en realidad, intentos de preservar su propio estilo de vida, no motivados por el amor. También me di cuenta de que Andrew probablemente la había estado presionando para que me dejara a mí y a los niños mucho antes del nacimiento de Sophie, pero su nuevo trabajo los había obligado a acelerar sus planes. A esas alturas, Marjorie ya no se reía. Sabía que había expuesto sus actos por lo que eran y que tendría que enfrentar las consecuencias. Se sentía como una declaración de guerra. Si Andrew Harper caía, pensaba arrastrar a todos con él. Marjorie siguió leyendo la petición de divorcio y pude darme cuenta de que la estaba destrozando. Una de las demandas la acusaba de fraude por ocultar la verdadera paternidad de Sophie. Las posibles repercusiones financieras la enfermaban. Si ganaba el caso, tanto ella como Andrew podrían quedar arruinados. Ambos me habían subestimado seriamente, asumiendo que era el tonto que siempre habían creído. El sábado fue un caos para mis 2 hijos mayores y para mí, desde temprano en la mañana hasta alrededor de las 4 de la tarde. Miembros de la familia no paraban de llegar: los padres de Marjorie, sus 2 hermanos, una hermana y sus cónyuges, todos vinieron a ofrecer su apoyo. Cada uno trajo uno de sus platos favoritos, asegurándose de que tuviéramos comida de sobra. Incluso mi hermano y mi hermana llegaron de fuera de la ciudad para ver cómo estábamos. A pesar de todo, estábamos rodeados de amor y preocupación. Todos luchaban por entender cómo Marjorie pudo ocultar su traición por tanto tiempo.
Coincidían en que las pruebas en redes sociales dejaban claro que ella buscaba destruirme, impulsada por el odio. En un momento, mi suegro y yo salimos a la terraza de atrás. Me animó a soltar lo que me pesaba, asegurándome que mantendría a los demás alejados hasta que me calmara. Se quedó conmigo hasta que me tranquilicé, mencionando que pensaba revisar su testamento. Planeaba redistribuir la parte de Mayeri entre mis 3 hijos, pues no podía perdonarla por lo que se había convertido. Más tarde, recibí una llamada de mi papá para decirme que Sofía había conocido a la señora Tate y que la visita había salido bien. La señora Tate había sido amable y comprensiva, ayudando a Sofía a abrirse. El abogado obtuvo la muestra de sangre necesaria y tuvo una conversación privada con mi padre. Hablaron de Andrew Harper y mi papá compartió lo que sabíamos. Resultó que el padre biológico de Andrew cumplía cadena perpetua por un delito grave y la llegada de Sophie había complicado su herencia. Le aseguré a mi padre que George Townsend había tomado medidas legales para mantener a Andrew lejos de nosotros. Ese día se llenó de visitas de familiares de ambos lados, brindándonos su apoyo. Mis padres se hospedaban en la finca de la señora Tate, donde Sophie pasaría el fin de semana. Les agradó la señora Tate y mencionaron que verla con Sophie le había devuelto la alegría tras mucho tiempo. Mi mamá habló con ella, quien expresó gratitud por cómo estábamos manejando todo. La señora Tate planeaba dejarle todo en un fideicomiso a Sophie, que yo administraría hasta que cumpliera 25 años. Antes de colgar, les pedí a mis papás que me enviaran un mensaje cuando regresaran con Sophie para estar presente cuando llegaran. Le envié un mensaje a Sophie diciéndole que la extrañábamos y la queríamos mucho. Finalmente, tuvimos un momento para ordenar la casa antes de que Mark y Sadie llegaran con mi auto. Les pedí disculpas por no habérselo devuelto antes. Sadie mencionó que el jefe de policía vio la oportunidad de derribar a Andrew Harper y que él y George estaban trabajando juntos. George había proporcionado evidencia cuestionable para ayudar a los investigadores. Mark dijo que el ambiente en la oficina estaba tenso y que muchas personas estaban molestas. Contó que parte del personal sabía lo que estaba pasando desde hacía días y habían ofrecido su apoyo. Reflexioné sobre cómo había sido una montaña rusa emocional desde el jueves por la noche. Los niños seguían teniendo momentos difíciles, así que decidí que también tomaría el lunes libre. Sadie me preguntó si había sabido algo de Mayeri y le dije que no, desde el jueves por la noche. Supuse que ella y Andrew estaban ocupados siguiendo con sus vidas después de dejar claro en público cómo nos veían. La madrugada del domingo, mi hija menor me llamó para preguntar si estaba bien que ella y sus abuelos regresaran tarde el lunes. Le dije que sí, siempre que sus abuelos también estuvieran de acuerdo. Me agradeció por insistir en que fuera y me explicó que la señora Tate la había ayudado a aceptar que no era su culpa que la aventura de su madre provocara su existencia. Antes de colgar, me dijo que me amaba. El lunes por la noche, Olivia, Elliot y yo esperamos cuando mis padres se estacionaron en la entrada. Lucían cansados por el viaje del fin de semana. En cuanto mi madre bajó del auto, se lanzó a mis brazos, fue un gran alivio tener de vuelta a mi hija menor en casa. Mi papá abrió la cajuela y sacó la maleta de Sophie, que Elliot llevó a su habitación. Los tres se sentaron en la sala familiar para ponerse al día, y Sophie contó cómo fue conocer a su abuela. Mientras tanto, mis padres y yo nos fuimos a la cocina. Preparé una cafetera de café fresco mientras ellos me compartían sus impresiones sobre la señora Sylvia Tate. Según mi papá, parecía haber encontrado paz al conocer a Sophie y estar lista para lo que venía. Mi mamá sacó un sobretamaño legal de su bolso y me lo entregó. El abogado de la señora Tate me dio esto siguiendo sus instrucciones, dijo. Abrí el sobre y encontré una carta junto con un cheque por $50,000. La carta era breve y directa. La señora Tate me agradecía haber cumplido su petición y mencionaba que había vivido más de lo esperado desde nuestro primer contacto. Confirmaba la conexión de ADN y me felicitaba por cómo había criado a Sophie. Me pedía que utilizara esos fondos para ayudar a mi familia a superar los tiempos difíciles y para mantenerme fiel a mis valores. Dejé que mis padres leyeran la carta y reflexionamos sobre cómo, tal vez, habíamos ayudado a cumplir el último deseo de alguien. Mientras tomábamos café, les conté todo lo que había pasado mientras estaban fuera.
Les dije que creía que lo peor de la tormenta emocional había pasado y que por fin podíamos empezar a volver a la normalidad a partir del día siguiente. El resto de la semana transcurrió relativamente en calma, considerando la situación. Marjorie intentó comunicarse con cada uno de nuestros hijos por teléfono, pero ellos rechazaron sus intentos de reconectarse. Mientras tanto, la oficina central de la compañía estaba satisfecha de que finalmente me alejara de la gestión de las reuniones de ventas y comenzaron a buscar a un nuevo gerente de ventas, algo que no habían hecho en más de una década. Mientras estaba en mi oficina revisando los informes de ventas mensuales, Ruby entró con el ceño fruncido. Le pregunté qué pasaba y me explicó que mi reciente carta para Marjorie se había publicado en línea, en la sección de opinión de un periódico regional de Kansas. Rápidamente entramos al sitio y la encontramos. Ruby la leyó en voz alta y yo asentí, reconociendo que la había escrito en un momento de gran angustia emocional. Me pregunté si había sido demasiado duro. Ruby negó con la cabeza. No, Stanley, dijo con firmeza. La carta solo expone la realidad de las acciones de Marjorie de una forma directa. Cualquiera de los dos pudo haber terminado la aventura y decir la verdad, pero no lo hicieron. Andrew disfrutaba de todos los beneficios sin asumir las consecuencias. Hablamos de lo inusual que es que la gente vea de manera tan pública las repercusiones de las acciones de alguien. Ruby, que también había pasado por un divorcio, dijo que la carta servía como recordatorio del dolor que se sufre antes de encontrar la paz. Luego señaló un comentario en el sitio de una feminista de larga trayectoria, destacando cómo las acciones de Marjorie y Andrew habían hecho retroceder el movimiento por la igualdad y el empoderamiento. Esa noche, Marjorie y Andrew fueron a cenar a Charlie's Bar and Grill. Era un viernes ocupado, pero se sorprendieron al encontrar el lugar inusualmente vacío. Había muchas mesas disponibles a su alrededor. Cuando le preguntaron a la mesera por qué estaba tan tranquilo, ella explicó que había gente esperando, pero que se negaban a sentarse cerca de ellos. Probablemente la mayoría había leído la carta que escribía Marjorie, ahora publicada en el sitio del periódico. Incómodos, pidieron la cuenta y se fueron. Al salir del restaurante, Marjorie vio a sus padres en una mesa cercana, esperando su comida. Ella se acercó para saludarlos, con Andrew detrás. Su padre, sin voltear a mirarla, le dijo con frialdad: «Señor Harper, le sugiero que se lleve a su amante y se marche para que mi esposa y yo podamos disfrutar de nuestra comida en paz». Marjorie se fue llorando, finalmente comprendiendo que no había vuelta atrás y que tendría que vivir con las consecuencias de sus actos para siempre. En casa de Andrew, revisaron la página del periódico y vieron la desaprobación abrumadora del público. Sus acciones habían reducido drásticamente su círculo social. En otro frente, yo estaba sentado en el asiento del pasajero de mi auto mientras Sophie conducía rumbo a Wichita, Kansas. Recibimos la noticia de que su abuela, Sylvia, había fallecido y nos dirigíamos al aeropuerto para tomar el avión privado que la herencia dejó dispuesto. Sophie estaba muy afectada, pues se había encariñado con su abuela a través de las frecuentes llamadas telefónicas. Olivia y Elliot habían sido increíblemente comprensivos, acercándonos más como familia. Incluso empezaron a insistir en que saliera a citas de nuevo, pero yo me mostraba reticente, gato escaldado. Mientras tanto, Andrew y Marjorie se habían mudado a St. Louis. A Andrew se le permitió empezar ante su nuevo trabajo federal porque el condado deseaba deshacerse de él después de pagar más de $45,000 en gastos cuestionables. Se trasladaron a un pequeño departamento de 2 habitaciones, enfrentando la realidad de una posible bancarrota debido a la demanda civil por fraude. Bajo las leyes de bancarrota de Missouri, solo podían quedarse con $10,000 cada uno en bienes líquidos. Nuestro divorcio ya se había finalizado bajo la ley estatal, y se dictaminó que Marjorie debía pagar la manutención de los hijos mientras estuvieran en la escuela y cubrir el 50% de sus gastos de manutención si decidían vivir en el campus. El juicio civil por fraude estaba programado para comenzar en 2 semanas. Mis hijos seguían negándose a hablar con su madre, y la familia de ella también se había distanciado. Aprendió de la peor forma que la gente solo tolera hasta cierto punto antes de alejarse para siempre.
Sophie tuvo que asistir a una reunión obligatoria con Andrew, su padre biológico, ante los representantes de servicios infantiles. No salió bien. Ella le dijo frente a todos que tanto él como su madre estaban muertos para ella. Asistimos al funeral de su abuela y después del servicio, el abogado reveló la cuantiosa herencia dejada a Sophie. Abrumados por la situación, decidimos vender la casa de la abuela y la mayor parte de sus bienes, quedándonos solo con algunas joyas y fotos familiares que Sophie quería conservar. Cuando volvimos a casa y con el año escolar casi terminando, empecé a prepararme para el primer día del juicio por fraude, que estaba fijado para el miércoles. Mientras organizaba algunos papeles, Sophie entró a mi estudio. Me pidió si podía coordinar una reunión con Andrew, Mallory, sus abogados y George el martes. Quería que comprendieran el verdadero costo de sus acciones, una idea inspirada por su abuela Silvia. Llamé a George para organizarlo. En un martes soleado, nos sentamos todos en la reunión. Sophie, manteniéndose firme, explicó que había convocado el encuentro para dirigirse a Andrew, su padre biológico. Le entregó un sobresellado con información sobre la ubicación de su padre biológico, el abuelo de Sophie, en prisión y su petición de que Andrew lo visitara. Sophie reveló detalles de su propia concepción y explicó que su abuela biológica le había dejado más de $1 millón en un fideicomiso, administrado por mí hasta que cumpliera 25 años. Esa herencia le habría correspondido a Andrew si la verdad no hubiera salido a la luz. Les advirtió a Andrew y a Mallory que las consecuencias legales podrían intensificarse si no consideraban una mediación antes del juicio. Al salir, me sentí orgulloso y, a la vez, humilde. Mi hija había hablado con la verdad, y fuera lo que fuera que nos deparara el futuro, sabía que había recibido la verdadera bendición.